Siento, mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes en esta tarde. Oye, no sabía que nos habías visitado, qué bueno, qué bendición. Y que tuve el privilegio ese día también de compartir el mensaje del Evangelio, dándole gracias al pastor José, la pastora y a todo el equipo y el liderazgo y felicitándoles por estos 8 años de bendición, de su fidelidad, de su cuidado. Como lo cantábamos y lo decíamos, es por Él y para Él que vivimos, que hacemos todo, absolutamente todo. Así que gloria al Señor por todo este tiempo, gloria al Señor por esta casa, que es un lugar de encuentro con Cristo. No hay un mejor lugar, y es el único lugar en la tierra, es la iglesia. Usted no encuentra a Cristo, usted lo puede encontrar de muchas maneras, pero la revelación de Cristo está en la iglesia, no está afuera. Ese es el trabajo de la iglesia, que nos encontremos con el Señor y seamos transformados. Para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Upegui, soy de Colombia, de la ciudad de Cali. Si hay algún colombiano sabe que eso queda más o menos al suroeste del país, pero me crié en Bogotá hasta los 14, 15 años cuando emigré a los Estados Unidos. O sea, ya llevo más años aquí en esta nación que en mi propia tierra. Estoy casado, este año cumpliré 20 años con mi esposa. Gracias, pastor, gloria a Dios. Y 2 hermosas hijas, una de 6 añitos y otra que va a cumplir 2 añitos. Así que aquí estamos para servirle en Iglesia Cristiana Vida Integral, sirviendo desde el año 2004. Desde ahí empezamos en un pequeño lugar en Bound Brook. Ahí comenzamos, mi esposa, en ese momento mi novia, nuestros pastores Oscar y Mónica López, que son mis suegros también. Yo tengo la bendición de tener suegros y pastores, así que esa es una doble bendición. Y ha sido un maravilloso viaje en los últimos más de 20 años, 22 años, servir al Señor. Y yo quiero decirte en esta tarde, ya noche, que siempre obedecer al Señor, siempre cruzar al otro lado es una gran bendición. No dejemos de ver al Señor en medio de nuestras situaciones. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Si te pones en pie para la lectura de su palabra, oraremos brevemente y continuaremos con alguna reflexión que el Espíritu de Dios nos va a dar a cada uno de nosotros en el marco de este 8º aniversario. Dice la palabra del Señor, leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente: ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pregunta de Jesús, verso 40: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Señor, damos gracias por tu bendita palabra. Damos gracias, Señor, porque ella es la que causa transformación en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tú te levantas no solamente para reprender los vientos de angustia, de dificultad, como lo cantábamos ahora, pero también nos llamas a cruzar al otro lado. No es solamente una invitación, es una orden tuya que crucemos al otro lado, que avancemos, que no nos quedemos tranquilos, sino que sigamos adelante, sin detenernos, sin prisa, pero sin pausa, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que te pongas
en tu lugar, tomes asiento. Hermosa canción porque la cantábamos ahora, ¿no es cierto? ¿Sí la escucharon cuando cantábamos Cuando vienen las tormentas? Qué hermoso tiempo, gracias hermanos del trío. Qué hermosas alabanzas, algo maravilloso adorar al Señor de esa manera. Vimos en estos pasajes algo muy interesante. Jesús está ministrando la palabra de Dios en Capernaum, estaba en el sector donde fue el epicentro genuinamente del Señor, ahí en Galilea. Y allí al anochecer le dijo a sus discípulos. Aquí vemos varias cosas interesantes que nos van a llamar la atención sobre algo que el Espíritu Santo hacía énfasis en mi vida, y es que cruzar al otro lado es un llamado a la madurez espiritual. Amén. Dios nos llama a madurar, a crecer continua y constantemente. La vida del cristiano no es una vida de estancamiento, sino es una vida de constante crecimiento. No sé si usted ha leído el libro, el famoso bestseller y libro famosísimo, por allá escrito en el 1640 y pico, de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y nos habla que realmente el caminar con Cristo es un progreso, es un avance. Uno no está en Cristo para quedar igual o para mantener el status quo, es decir, para no causar ningún problema, para ser una persona tranquila, sino para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que Dios ha llamado a este ministerio un encuentro con Cristo para ser una iglesia que cruce, que avance, que siga no solamente en estos 8 años recordar cómo Dios ha sido fiel, sino que sea una iglesia que avance en los propósitos y en el plan de Dios para este lugar, que sigan creciendo espiritual y también con salud en el Señor, que las familias sigan comprometidas, que los jóvenes sigan creciendo, que los hombres y mujeres sigan adelante en el Señor. Sin embargo, para que eso suceda, no es solamente sucede porque Dios lo desea, Dios lo va a hacer, pero debe haber algo en nosotros, debe haber un deseo y una determinación, diga conmigo, deseo y determinación para crecer espiritualmente. Usted sabe que el crecimiento espiritual no se da simplemente porque sí. No es como el crecimiento del cuerpo humano. Tú y yo crecemos solamente alimentándolo, y como he escuchado, nos gusta comer, ¿no es cierto? Nos alimentamos ayer, tuvimos un tremendo tiempo, por ahí escuché que la comida estuvo maravillosa, gloria a Dios, pero también nos edificamos espiritualmente decidiendo crecer. Si dejamos que no seamos realmente consecuentes, que no seamos decididos en el crecimiento espiritual, no vamos a crecer. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dijo: dime en qué estás comprometido hoy y te diré qué estarás haciendo en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Cuando decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Tú sabes que nosotros los que estamos en Cristo ahora tenemos la mente de Cristo. Qué cosa tan maravillosa y tan gloriosa. El Dios eterno, el Dios inigualable, el Dios que creó los cielos y la tierra y el universo, que sigue en expansión, nos dice que nosotros tenemos su mente, la mente del creador, la mente del hacedor, pero eso se da en el continuo y constante desarrollo de nuestra vida en Cristo. Podemos estar seguros que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer estos cambios. Mis amados, cruzar el otro lado es trabajar, es crecer, es vivir en el Espíritu, es caminar en el Señor, y es algo que debemos anhelar. Ahora, ¿quién tiene la iniciativa del crecimiento espiritual? Mira que no es el creyente, sino es Cristo mismo. Si vamos a la porción de nuevo,
en el versículo 35, el Señor mismo le dice a los discípulos, crucemos, en plural. Él está ahí involucrado y dice crucemos, no dice vayan ustedes, crucen, sino dice en este texto, crucemos al otro lado. Tres cosas básicas del llamado de Dios al crecimiento. Número uno, es que el crecimiento llega en el momento en que menos lo esperas. Uno debe decidir crecer, pero el llamado al crecimiento, el llamado a servirle a Dios, no es cuando tú estés preparado, sino cuando tú estés dispuesto. Amén. Es cuando tú te dispones que vemos cómo Dios empieza a dar crecimiento en nuestra vida. Ahora, los discípulos pudieron haber dicho, es de noche. Uno cruzar un lago, en ese lugar es un lago que parece un mar, pero es un lago, y ir de un lado al otro tomaba varias horas en una barca. Los discípulos pudieron haberle dicho al Señor Jesús, ¿estás seguro que esta es la hora de cruzar al otro lado al anochecer? Habían tenido un día lleno de trabajo ministerial, el Señor estaba obrando en sus vidas de una manera gloriosa, predicando el evangelio, sanando enfermedades, liberando endemoniados, y el Señor dice, la noche vamos a cruzar al otro lado. Mira que no fue en la mañana, no fue vamos a descansar aquí con la multitud, sino los llama a cruzar al otro lado, en la noche, en el momento quizás menos propicio para cruzar. Pero es que no es en el momento que tú y yo decidamos, es en el momento de Dios. Recuerda que hay dos tiempos. Está el tiempo del hombre y está el tiempo de Dios. El tiempo del hombre es cuando me parece, el tiempo de Dios es el perfecto, cuando Dios lo determina. Dios determina que es tiempo para crecer, para avanzar, para seguir adelante. Esta iglesia es una iglesia para que siga adelante, para que no se quede, sino que avance, no posponga una relación apasionante con Dios, una relación llena de vitalidad, sino que hoy es el momento para tomar esa decisión. Hoy es el día de decidir cruzar al otro lado. ¿Y qué está al otro lado? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti al otro lado? Lo mejor de Dios está al otro lado. ¿Tú sabes lo que viene en el capítulo 5 de Marcos? Viene un encuentro con un joven endemoniado por una legión de demonios. Qué cosa tan terrible, ¿no? Los discípulos dirían, bueno, vamos a cruzar, vamos a esperar allá la gloria y la comodidad. No, al otro lado vinieron los conflictos, las dificultades, las luchas. Pero es que el crecimiento, mis amados hermanos, no es para tu comodidad. El crecimiento es para servir más, para honrar más. Nosotros como Iglesia Cristiana Vida Integral, acabamos de mudarnos de la ciudad de Bamberg a la ciudad de Somerville. Hace unos 3, 4 meses atrás, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya van a ser 6 meses que nos mudamos. Y llegamos al nuevo lugar y usted cree que todo es color de rosas, como decimos los colombianos. No, vienen desafíos, vienen gadarenos, vienen situaciones. Cuando tú buscas crecer en Dios, cuando tú vienes a caminar realmente,
religiosa y no apasionada en Cristo Jesús, estás todavía en la multitud. Pero si hoy decides caminar y si como iglesia decidimos crecer en el Señor para ir a lo que Él tiene para nosotros, dice la palabra de Dios que Él irá delante de nosotros. Él irá cruzando con nosotros al otro lado en la barca. Amén. Tengamos eso por claro, que el Señor cruza contigo, que Él no te abandona. A veces debemos dejarnos solamente, la multitud no solamente nos habla de personas, a veces podemos decir, bueno, pastor, yo llevo años en el Señor, en el Evangelio, caminando, ya los amigos del mundo ya los dejé atrás, ya las personas con las que yo vivía, pero ¿qué tal los hábitos? ¿Qué tal los hábitos? La manera de pensar, es que el cristianismo no es de temporadas, nosotros no vivimos una temporada en el Señor, vivimos día a día. El crecimiento espiritual y el llamado de Dios es a que todos los días caminemos con Él, que honremos al Señor día a día. ¿Cuándo empieza tu caminar con el Señor? Hoy. Mañana empieza un nuevo caminar con el Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, cuando entendemos que todos los días tengo que dejar a la multitud, tengo que dejar hábitos, tengo que dejar patrones de conducta para apegarme, para seguir a Jesús, para seguirlo a Él de manera constante y continua. Y no solamente dice eso, dice que dejaron a la multitud y con Él se fueron otras barcas. Qué interesante. No solamente la barca donde estaba Jesús, Jesús seguramente ya estaba en una barca, los llama y les dice vamos a cruzar al otro lado, crucemos. Y los discípulos, ¿a qué barca se suben? A la barca donde está Jesús. Pero habían otras barcas, es decir que ellos pudieron haber tomado la determinación de irse a otra barca. Ellos pudieron haber sido en la barca del hermano o de la hermana que estaba también zarpando en ese momento, pero decidieron subirse en la barca de Jesús. Aquí nos habla de lo que realmente significa estar en Cristo. No es que Cristo solamente está en mí, es que yo estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, esa multitud pasó. He aquí todas son hechas nuevas, porque tú estás en la barca de Jesús. Jesús no se acomoda a tu vida, sino que tú te amoldas al Evangelio. Tú mueres. Dice la palabra de Dios que el que ha nacido de nuevo es alguien que murió. O sea, nosotros ya morimos a la vieja vida. Aunque permanece en nosotros la naturaleza pecaminosa, lo que llama carne, léalo en Romanos capítulo 7, que es tremendo. Romanos capítulo 7 nos habla que todavía permanece en nosotros una naturaleza pecaminosa y que si el cristiano decidiese vivir todavía en esa naturaleza pecaminosa, mis amados, estamos cosechando para muerte. Pero si decidimos, capítulo 8, vivir para Cristo, vivir en el Espíritu, gracias a Jesucristo que nos da libertad por medio de aquel que murió por nosotros. Es decir, que tenemos en el Señor la oportunidad de que vivamos en Él, de que Cristo no solamente esté en nuestra barca, sino que nosotros estemos en la barca de Jesús. Él ya está en la barca, te está llamando, súbete a ella. No te subas a la barca de las ideas de este mundo. No te subas a la barca donde tú le dices a Dios, Señor, haz tu voluntad, pero en realidad queremos que Él haga nuestra voluntad. Lo cantábamos ahora. Lo cantábamos que en Getsemaní el Señor sufriendo con dolor, con sus poros se le abrieron, se le partieron y empezó a sudar mezclado con sangre. Y allí no dijo, en Getsemaní no dijo, Señor, que se haga mi voluntad porque yo te he servido durante toda mi vida aquí en la tierra. Él no dijo eso. Dijo, si estuviese en mí pasar la copa la pasaría, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso nos quiere llevar el Señor.
La palabra de Dios dice en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Nosotros debemos amoldarnos a Jesús, y amoldarnos a Jesús es morir y empezar a vivir en Él. ¿Quién es el capitán del barco? Cristo. Y aunque esté dormido, Él sigue siendo el capitán del barco. Aunque parezca que no está, lo cantábamos y lo decíamos también, a veces pensamos que Dios no estuviese, pareciera. Qué bueno sería uno levantarse en la mañana y tener total claridad de que Él va delante de nosotros. Pues espiritualmente eso es lo que sucede. Si tú estás en Cristo, Él va delante de ti. Debemos entender que Él va con nosotros. Si queremos crecer realmente, debemos morir al yo, renunciar en nuestro corazón a deseos y a proyectos y a planes que no son del Señor, y tener claridad que el Señor va a llevarnos al otro lado, que es donde Él nos quiere llevar. No es al revés, no es que Dios vaya a mi destino, que Dios me acompañe en mi camino, sino que yo me someta a su destino, a sus propósitos, y que yo camine en su camino. Ese es el camino angosto. El camino angosto simboliza realmente lo que casi nadie camina. Todo ser humano añora la libertad. Todo ser humano, más que la libertad, añora la independencia. Celebramos el 4 de julio en esta nación el Día de la Independencia. En nuestros países celebramos nuestra independencia del yugo de la esclavitud de los ingleses o españoles o los que sean, y pensamos que así vivimos en Cristo, pero cuando estamos en Cristo vivimos en dependencia, completa y total dependencia de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Disculpen, Dios nos lleva al otro lado. Ahora, cuando empezamos a caminar con el Señor y nos subimos en su barca, otras barcas van, cuidado con subirte a otra barca. Hay muchos destinos por ahí que parecen de vida, pero terminan siendo de muerte, dice Proverbios. Hay muchos lugares que tienen el mismo rótulo, pero no hay sana doctrina, no hay palabra, no hay real evangelio, sino hay otro tipo de cosas ahí al lado. Todo lo que esté al lado, pero que no sea de Cristo, no te subas en eso. Seamos, como decíamos ahora, cristianos de Berea, que en la palabra todo lo confrontan. Nosotros todo lo que veamos, todo lo que oigamos, todo lo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, debemos filtrarlo con la palabra de Dios. Por eso lo más importante, yo digo mucho eso a los jóvenes sobre todo, vive la palabra, camina en la palabra, memoriza la palabra. De lo contrario vas a ser presa de este mundo. Este mundo va a estar ahí constantemente y lo vas a filtrar todo a través del mundo y no a través de la palabra. Por lo tanto, debemos tener total cuidado con eso. No nos unamos a las barcas que parecen que van al mismo destino, pero que Jesús no está en ellas. Porque la tormenta también se pudo haber levantado en esas barcas. ¿Y ellos a dónde irían? ¿A quién clamarían allí? ¿A quién clamarían aquellos que se subieron a las otras barcas? De pronto no sabían a quién. Uy, no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Pero los que estaban en la barca, con todo y que despertaron al Señor, con todo y que no tenían fe, que tenían una falta de fe tremenda, tenían a quién clamar. Tenían a quién despertar. Tenían a quién aferrarse en las crisis de la vida. Porque las crisis van a llegar. Nosotros pensamos que, bueno, ya soy cristiano, ya todo va a estar bien, todo me va a salir bien. Mis amados hermanos, la vida en Cristo es un proceso de muerte al egoísmo, a mis sueños, a mis planes, y abrazar los sueños y los planes de Dios, que al final son los mejores para mi vida. Abrazarlo a Él, vivir en Él, disfrutar a Jesús, disfrutar, caminar en el Espíritu y no en esta carne. Por lo tanto, como vamos a tomar decisiones radicales en el Señor, se van a presentar problemas y tormentas, como lo dice el verso 37 y 38.
Se desató entonces una fuerte tormenta. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. No es cuestión de si algún momento se van a levantar las olas. Aquí es cuándo se van a levantar. Y esto no es para ponerte en ti pánico, temor, ansiedad. Porque, ay, el pastor dijo que va a haber problemas, ¿cuál será el próximo problema? No, no te preocupes. No, ese no es el tema. El tema, aunque van a suceder, aunque van a venir, lo que debemos tener claridad es quién está con nosotros. Abraham, cuando salió de su tierra, no sabía a dónde iba. El texto dice que el Señor lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Esa es la clave en Cristo. Saber que con Él estamos. Saber que con Él vivimos. Saber que con Él vamos adelante. Mateo 7:24 nos habla de las fuertes lluvias, de los fuertes vientos que van a azotar la casa, pero con todo la casa permanece porque está cimentada ¿sobre quién? La roca que es Cristo. ¿A qué simboliza las lluvias? ¿Qué son las lluvias? Bueno, las lluvias son crisis que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe. Tú sabes que la fe debe ser probada, ¿no? A veces pensamos que, no, pues yo creo en el Señor y por medio de la palabra de Dios he recibido fe, el don de fe, y bueno, ahí está la fe, pero la fe debe ser probada. También vienen corrientes de agua, que son crisis que nosotros mismos provocamos. Nosotros también a veces ayudamos en los diluvios, ayudamos muchas veces de manera consciente o inconsciente muchas veces, para que vengan crisis en nuestra vida. Y tú puedes pensar en alguna de pronto situación en la cual te involucraste en algo, en una compra, con una relación, en un negocio, con una amistad, y te das cuenta con el tiempo que terminó siendo más destructiva que productiva y tú en el comienzo quizás no lo sabías, no lo viste venir. Pero esas crisis, esas corrientes de agua, o a veces que el mundo trae, o la sociedad, tienen un propósito en nuestra vida. Y por último, los fuertes vientos, que esos son producidos por el enemigo para derrumbar nuestra fe. Pero lo hermoso de todo eso es que no nos dice el texto que debemos tener cuidado con los vientos, no dice que tenemos que tener cuidado con las aguas, ni con las lluvias, sino que debemos tener cuidado de cómo están nuestros cimientos espirituales. ¿Sí ves qué es lo que mantiene a la casa en pie? Que está edificada sobre la roca. ¿Qué mantuvo a la barca que no se hundiera? Que Cristo estuviera en ella. Ese debe ser nuestro enfoque. A veces nos enfocamos en las cosas, en las lluvias, en las corrientes de agua, en el enemigo, pero no nos enfocamos en Cristo, en crecer en Él, en habitar en Él, en amarle a Él, en servirle a Él, en que realmente estemos cimentados en el Señor. Cuando te subes a la barca de Jesús, Él es quien dirige tu vida. Él dirige tu vida. La lluvia es parte del plan. Las tormentas van a venir. No es porque te equivocaste de barca, es porque estás en la barca correcta que vienen las pruebas. No, por eso el apóstol Pedro dice que no nos debemos de alguna manera sorprender cuando venga la prueba en nuestra vida. Como si fuese algo extraño, algo raro. A veces pensamos, bueno, ahora que soy cristiano, ¿por qué me pasan estos problemas? Bienvenido a la barca. El Señor dice, bienvenido a la barca. ¿Estás conmigo? Van a venir dificultades, van a venir problemas. No estás solo,
Pareciera que estás solo porque estás viviendo en esta situación, pero Dios está contigo y te quiere proteger. Aunque no parezca que está en la barca, está dormido. Interesante, como punto ahí, al margen, como asterisco, Jesús duerme en medio de la dificultad. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces? Nos desvelamos, nos preocupamos, pensamos a quién llamo para salir del problema, quién tiene las influencias. ¿Usted conoce un abogado, pastor? ¿Usted conoce un médico? Y empezamos a buscar a quien. No estoy diciendo que esté mal, por supuesto, esa es la reacción natural al salir de las crisis. Pero muchas veces lo que debemos, a veces lo último que hacemos es, vamos a orar. Cuando debería ser lo primero. Señor, vino esta crisis, inmediatamente vamos a orar, porque aquí está el Señor en la barca. No lo vemos quizás porque es a veces más grande los vientos, las tormentas, las dificultades, nos atemorizan, somos humanos. Pero ¿qué tal si doblamos rodilla y empezamos a clamar, o como familia clamamos y oramos? Señor, ¿qué está pasando? Danos discernimiento, levántate, reprende tú los vientos, haz tú la obra porque tú estás con nosotros. Tú lo has permitido por propósito, así que confío en ti, Señor. Importunaron al maestro, le reclamaron como si él no estuviera en la barca. Mira lo fuerte que le dice a los discípulos. Lo siguiente, dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? A veces pensamos que al Señor no le importa. ¿Tú crees que a Él no le importa? ¿Tú crees que a Él no le importa tu vida, tus situaciones, tus finanzas, tu salud, tus hijos, tu matrimonio? ¿Tú crees que no le importa si fue a la cruz y dio su vida por ti? Si entregó gota a gota su sangre en la cruz por tu vida. ¿Tú crees que a Él no le importa? Por supuesto que le importa. Te ama tanto y te ama de tal manera que quiere que crezcas. Por lo tanto, permite las pruebas. Sin prueba y sin tormentas no hay crecimiento. Esta iglesia seguirá creciendo a pesar de las tormentas. Los ríos se van a levantar, los vientos pueden azotar, pero con todo, si mantenemos la mirada en Jesús, no vamos a claudicar. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Yo creo que los discípulos pensaron en algún momento, bueno, vamos a salir en el New Jordan Times. Mueren los discípulos de Jesús junto con su maestro en alta mar. Eso no fue lo que sucedió. Nadie murió, nadie pereció, nadie ni siquiera tuvo que sacar el agua de la barca. Tan solo con una palabra, Jesús calmó la tempestad. Es que en medio de la crisis, cuando realmente está Cristo en la barca y lo buscamos, Él se levanta. Verso 39, Él se levantó. Y mira tres cosas que suceden aquí. Número uno, Él se levanta. Número dos, Él reprende al viento. Número tres, Él ordena al mar. ¿Y qué dice? Silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Tú no puedes calmar estas tempestades. ¿Quién puede? Estos eran pescadores. Esta gente estaba acostumbrada al mar, al río, a los lagos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo hubiera estado muerto de pánico, porque yo no sé eso. Yo no soy ese tipo de personas. De pronto tú estás en un setting, en un ambiente donde tú eres un profesional en el área. Estos eran profesionales de la pesca. Ellos estaban ahí, ellos sabían qué era esto. Pero con todo era tan fuerte la tormenta que pensaron que se iban a morir. Uno se pone a pensar lo que ellos vivieron y a mí no me gusta darle tan fuerte a los discípulos acá, porque realmente esto fue algo sobrenatural. Esto era para que ellos entendieran que Cristo estaba en la barca, porque de pronto con el tiempo se les olvidó.
Con el tiempo ellos fueron, después de 8 años, como la iglesia, encuentro con Cristo, a veces como que es tan normal que Cristo esté con nosotros, y cuando viene una crisis, ¿y será que el Señor sí está en nosotros o no? ¿Qué pasó? Y el Señor hoy te dice, sí, yo estoy acá. Yo estoy con ustedes. Yo me he levantado muchas veces y yo le he ordenado al viento que se calme. Yo me he levantado y he reprendido al mar y le he dado órdenes a lo que tú no puedes ordenar. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, muchas. Y al Señor algo que le molesta no es que no tengamos a veces crisis, a veces las tenemos, como le pasó a los discípulos, y nos puede reprender por ello. Pero lo que el Señor no admite es que nosotros no creamos que Él lo puede hacer. Con todo y esto, que los discípulos le dijeron, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Al menos lo perturbaron para que Él se levantara, para que Él se levantara y reprendiera. Debemos aprender que el Señor está al tanto, y aunque parezca dormido, ¿qué debieron haber hecho mejor los discípulos? ¿Cuál fue una mejor oración que debieron haber hecho? Señor, yo sé que estás descansando, yo sé que estás muy bien, estás con esa tranquilidad y esa paz, pero nosotros no, Señor. Levántate, por favor, y reprende los vientos, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Seguramente el Señor lo hubiera hecho y no hubiera hecho ningún comentario, o seguramente hubiera dicho que bueno, qué grande es tu fe, como le sucedió a la mujer, como lo decía el hermano que yo tuve la oportunidad de predicar, la mujer sirio-fenicia que viene al Señor y se acerca para que su familia, su hija, fuese sanada. Muchas veces tenemos que venir ante Él no con queja, sino con seguridad y confianza al Señor. La queja muchas veces molesta. Yo no sé si te pasa a ti, pero a uno le sucede eso, ¿no? Hay situaciones en la vida, en la iglesia o en el ámbito empresarial, que siempre hay personas quejumbrosas, ¿no? Ay, pero pastor, esto no debería ser así, esto no debería ser así, esto no debería ser así. Y está bien que los hermanos vengan con ideas, con motivación, pero a veces es más como la queja que la verdadera aporte que se puede hacer. Y los discípulos llegaron con esa queja. ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? Por supuesto que al Señor le importaba, porque si se ahogaba se acababa el ministerio. Por supuesto. Y ellos iban a llegar al otro lado. Ellos iban a cruzar. ¿Qué debemos nosotros recordar en las crisis? La palabra que Dios nos dio al comienzo. Amén. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a los discípulos? Crucemos al otro lado. Él no dijo, nos ahogaremos cruzando al otro lado. No dijo, vamos a ver si ojalá, quién sabe, llegaremos al otro lado. Término árabe, ojalá, ¿no? Ojalá. No, eso no es bíblico, eso es del lenguaje castellano que se unió con el lenguaje árabe. Pero bueno, crucemos al otro lado ya era una garantía de que iban a cruzar, de que no iban a morir. Pero a veces se nos olvida en el proceso esa palabra, esa promesa que Dios nos da para avanzar en nuestra vida con el Señor. No te olvides, ¿qué dice el Salmo? Alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides nunca de sus beneficios. Lo cantábamos. Oiga, la alabanza como que era todos los puntos del mensaje. Gloria a Dios, porque hay unidad en el Espíritu. Y cuando nosotros entendemos realmente que atender al llamado es subirnos a la barca de Jesús, es aferrarnos a las promesas. Tú dijiste que íbamos a cruzar, tú estableciste esta iglesia aquí con propósito. Señor, gracias, y sabemos que aunque estamos pasando por una tormenta, que estamos pasando por alguna dificultad, tenemos la seguridad de que te levantarás y reprenderás los vientos y ordenarás al mar que se calme. Y así lo vas a hacer. Es por la promesa. De nuevo, en el progreso del peregrino, que se lo recomiendo a todo cristiano que quiere crecer en su fe en el Señor, dice algo maravilloso el progreso del peregrino cuando tiene que enfrentarse a Apolión, un demonio terrible.
en medio de inseguridades, en medio de todo. Es una alegoría del camino cristiano. Y la única manera en que Apolión pudo salir de ahí, la única manera que él pudo salir del castillo de la duda, fue a través de la palabra y sus promesas. Son las promesas la llave que abre la puerta. Las promesas de Dios son esa llave que abre las ventanas de los cielos. Son esas promesas las que permiten que nosotros tengamos claridad de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Por lo tanto, y ya para ir terminando, Marcos 4:40 al 41 dice lo siguiente: ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados. ¿Por qué estaban tan espantados? ¿Estaban espantados por la tormenta o por la autoridad de Jesús? La tormenta no los espantó, la tormenta los preocupó, pero la autoridad de Jesús los llenó de asombro. Tú y yo nos asombramos de sus maravillas. Una de las cosas que hemos perdido algunos de nosotros es el asombro. Ya empezamos, un niño no tiene eso, un niño tiene el asombro. De hecho, el Señor Jesús nos invita a ser como niños, ¿no? Lo dice prácticamente todo el capítulo, si no estoy mal, el capítulo 16 de Mateo, solo de los niños. Y a veces nosotros queremos que los niños sean como adultos, pero Dios nos dice a los adultos que seamos como niños. No le dice al niño, compórtese, haga caso, obedezca. Claro, hay que hacerlo. Pórtese como un adulto. Y el Señor nos diría a nosotros, ¿qué tal si aprendes cosas de los niños? Por ejemplo, algo que debemos aprender de los niños es el asombro. Yo tengo una niña de 8 meses, 9 meses, y me maravilla escucharla decir algo. Y seguramente lo habrá escuchado de sus papás o no sé, pero cuando ve algo que le agrada, que le llama la atención, dice, oh, wow. Esa palabra, ¿no? Wow. Wow, que es muy del americano, de donde estamos, es asombro. Wow, y la boca se abre. Wow. Qué asombro, me maravilla. Dios nos debe seguir maravillando. Nos debe seguir maravillando que tengamos vida y oportunidades para seguir adelante. Nos debe maravillar que Él está con nosotros en la barca muy a pesar de nosotros. Nos debe maravillar que contesta nuestras oraciones, que nos trata como hijos, que nos disciplina para seguir adelante. Y nos debe asombrar porque llegaremos a la meta. ¿Cuál es la meta de esta congregación? ¿Cuál es la meta de esta iglesia que durante 8 años ha perseguido? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con esta congregación? Pues tengamos oído para saber qué es lo que Dios nos va a llevar. ¿A qué otro lado nos va a llevar? Como le decía el hermano, hay muchos lugares. La mies es mucha. Hay mucho trabajo por hacer. Pues sé tú un obrero que cruce al otro lado. Y algo que te voy a garantizar que va a suceder, vas a vivir una vida de asombro. Yo quiero vivir una vida de asombro, no una vida de queja, de que ay, ojalá esto estuviera mejor y por qué no esto y chisme. No, de asombro de las maravillas de Dios. Que veamos a Dios en acción en nuestra vida, reprendiendo los vientos, calmando las tempestades. Mis amados, resumiendo, el crecimiento en Dios es una decisión. Jesús está cruzando contigo, Él dice, yo voy contigo. Tenemos que subirnos en la barca de Jesús. Hay muchas barcas, pilas, cuidado, ojo. Las tormentas van a azotar, no te asombres de eso, no te preocupes. El resultado del crecimiento y la madurez es una vida de fe, de asombro por sus maravillas, a la cual Dios nos ha llamado a vivir, sabiendo que el Señor ya está con nosotros. Demos pasos seguros, vivamos en seguridad. Algo que dejó el COVID es que muchas personas dejaban muchísima inseguridad. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia y empezaron a cerrar iglesias, que si tiene más de 6, 7, 10 miembros, no me acuerdo cómo era el tema,
hay que cerrar iglesias. Y yo recuerdo nuestro pastor dijo, la vamos a mantener abierta para que sean los servicios allí en la iglesia de manera virtual, pero lo vamos a hacer en la iglesia. Y esa determinación fue clave para nosotros para seguir adelante, para entender que el Señor estaba con nosotros. Y ustedes pasaron por la pandemia, estaban en una iglesia de 2 añitos. O un poquito menos, era una bebé espiritual, pero miren, hasta aquí los ha traído el Señor. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Siguen con favor en la iglesia donde los ha sostenido, que les ha dado la oportunidad de tener este bello lugar. Sigamos creciendo y veamos con asombro cómo Dios ha trabajado con nosotros, como familia y como iglesia. Por eso Isaías 43, 1 al 2 dice: pero ahora sí dice el Señor, recibe esta palabra, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruce los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Qué tal si nos ponemos en pie con el permiso de mi amado pastor? Y nos enfocamos en esta promesa, esta palabra de Isaías 43. Seguramente va a ser una palabra que va a ser esa palabra rema, esa palabra promesa para ti, para tu iglesia, para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para tus hijos. Yo estoy contigo, no temas, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, te he llamado por tu nombre, iglesia, un encuentro con Cristo. Crucemos al otro lado, sigamos avanzando. Estos 8 años han traído bendición con sus desafíos, pero viene mucho tiempo para ver la mano del Señor, para seguir viendo sus maravillas y vivir en el asombro de la presencia de Dios en este lugar. Amado Dios, gracias, levantamos nuestra voz, dándote gracias porque has sido tú quien nos has sostenido nuestra casa, has sostenido nuestra congregación, y tú has sido fiel y verdadero. Te damos gloria a ti, mi Rey, porque durante todo este tiempo no hemos dejado de ver tus maravillas. Y hemos visto cómo tú has obrado en nuestras familias. Yo te pido por cada familia en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú toques cada casa, que sigan cruzando al otro lado, que sigan avanzando hacia el propósito de Dios, independientemente de las olas que se haya levantado y lo difícil que pareciera. Entiende, pueblo, que el Señor está contigo, que Él va de la mano.